Le damos la bienvenida al diputado Freddy Superlano, a quien tenemos vía Skype acá en Benepres. Bienvenido, diputado. Bien, buenos días. No, saludos y gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan de poder llegar pues a más venezolanos con esta información tan importante que develamos el día lunes. A ver, diputado, denos un poco más de detalles. Se habla de, usted coloca en su Twitter de 11.000%. Esto es una cantidad exorbitante de sobreprecio para la procura y compra de insumos para nuestra petrolera. Sí, bueno, de acuerdo al informe que nosotros pudimos adquirir y que tenemos en nuestras manos, que en los próximos días debemos estar haciendo entrega formal al presidente Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional, en las administraciones de Alejandro Granados, Nelson Martínez, José Pereira, Adrúbal Chávez. Se cometieron violaciones a leyes federales estadounidenses, fraudes, malversación de fondos, lavado de dinero y posible financiamiento al terrorismo, ¿no? Esto en conspiración con entidades intermediarias, donde se pudo haber comercializado, ¿no? En aquella inversión, una inversión que se hizo desde el año 2010 al 2018, aunque el informe que tengo es 2014-2018, por encima de los 6.000 millones de dólares, con sobreprecios en la gran mayoría de estas adquisiciones de barcos, barcazas, generadores eléctricos, repuestos, por encima del 11.000%, lo cual pues uno pudiera estimar que el daño patrimonial fácil supera los 2.000 millones de dólares nada más entre este tiempo, en este lapso de tiempo, a el principal activo de los venezolanos en el exterior, que es Sillo, ya hoy en día no en manos de Nicolás Maduro ni de su gente, y hoy en día en manos del gobierno de transición, pero con un daño no solamente reputacional bien importante que se le ha causado, sino un daño patrimonial que se le ha venido haciendo en los últimos años a este bien. Y hay ejemplos muy puntuales que quisiera darte, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Que está referido en el informe. Por ejemplo, las barcazas eléctricas de Tacoa. No sé si ustedes las llegaron a escuchar en algún momento. Sí. Bueno, esas barcazas eléctricas de Tacoa tenían un costo inicial de 248 millones de dólares. ¿No? Era lo que era un convenio entre Citgo, PDVSA y Corpoelec. No hubo un proceso licitatorio normal, prudente, que se haga al respecto. No se utilizaron a los vendedores directos de estos repuestos, como por ejemplo General Electric, sino que se utilizaron intermediarios. Cuando comienza a utilizar intermediarios, ya sabemos cuál es el trasfondo de todo esto para generar dividendos. Resulta que el costo inicial, que fue 248, terminó teniendo un costo final de 752 millones. Es decir, una diferencia de 504 millones. Y usted pudiera, con tantas cifras que usted ha escuchado en los últimos años, de 1.000 millones, 2.000 millones, 6.000 millones, 8.000 millones, 10.000 millones, Rafael Ramírez Pérez en su momento, uno podría decir, oye, vale, solamente son 500 millones. Estas cifras en cualquier país del mundo son escandalosas. Sí. Este sobreprecio en cualquier país del mundo es más que escandaloso, porque estamos hablando de un 11.000% de la gran mayoría de las compras en el tema de procura que se hizo para Siglo en esos años. Ahora, diputado, usted habla de empresas de maletín allí, ¿no? Empresas en Islas Caimán, en Bermudas. ¿Fue a través de este tipo de entramado que hicieron todo esto? Mira, bueno, no solamente, te puedo hablar también en países, sí, en Barbados, en Panamá, en Venezuela, pero también En Asia, tenemos información de que en Rusia incluso, ¿no? Y en algunos países también del Oriente, en Hong Kong también, donde se declararon estas empresas. Es decir, existían hasta ese momento, de acuerdo a nuestras investigaciones, más de 700 empresas registradas, empresas de intermediarios registradas, que se utilizaban para generar todos estos negocios. Muchas de estas empresas fueron bloqueadas por algunos de esos funcionarios que fueron después sacados, por así decirlo, votados, despedidos de la empresa porque hacían las observaciones correspondientes en relación a estas empresas intermediarias o lo que se le llaman también empresas de hombres de paja, que tiene que ver, bueno, simplemente con empresas fachadas, para donde una misma persona estaba vinculada hasta con 200 empresas, otros vinculadas con ciento tantas empresas, y estamos hablando de que pudieran ser más. Nosotros tenemos 700 porque de acuerdo a lo que aparece en el informe, pero pudiéramos estar hablando que en todo este tiempo se utilizaron más de 2.000 empresas en Siglo para utilizarlas como intermediario, para darle la vuelta al dinero
y así entonces el rastro sea mucho más complejo de conseguir por parte de las unidades financieras que están trabajando ya en este caso que nosotros hicimos público el día lunes. Sorprenden algunos nombres, ¿no? Volvemos a escuchar nombres como Roberto Rincón, Samarc López y Derwick Asociados, diputados. Vuelven a aparecer estos nombres que ya han estado y algunos están detenidos, algunos están buscados, que han aparecido en otras tramas de corrupción de otra cantidad enorme de dólares. Sí, cuando te pones a analizar la camarilla de los que saquearon al país, una camarilla muy selectiva, una cantidad de bolichicos, como se les ha denominado en los últimos años, que es una pequeña cofradía que está en todos los negocios, de PDVSA, estuvo también, por supuesto, con Siglo, perdón, con Corpoelec, también están involucrados en el arco minero, algunos involucrados también con la importación de alimentos de los CLAP hacia Venezuela. Es decir, están vinculados en varios negocios y por supuesto no escapan de esto. Así que es por eso que vemos que se repiten nombres, que se repiten empresas en los distintos negocios que durante 20 años de revolución se han hecho y han saqueado al erario público venezolano. ¿Tiene conocimiento, diputado, si alguna de las personas señaladas en este informe del que usted habla todavía está dentro de PDVSA? Hay algunas personas que están todavía allí, y allí quizás lo más importante, dentro de PDVSA, en Venezuela, sobre todo. Recordemos que nosotros pues tomamos Siglo acá en los Estados Unidos, pero en Venezuela pues todavía el gobierno pues mantiene algunas operaciones que han sido, por cierto, a propósito de las sanciones, cada vez más limitadas este tipo de acciones. Fíjate que producto de las sanciones, estos señores tenían ya negociado en el año 2018 para hacer unos negocios con unas bombas de agua sumergibles que tenían sobreprecios que alcanzaban hasta el 12.000%, superaban el estándar que ya tenían impuesto dentro de Siglo. Y ya a punto de hacerse la transacción para hacer el pago de estas bombas, se tuvieron que suspender y echar para atrás producto de la sanción. De no ser así, quizás hoy en día Siglo enfrenta distintos litigios en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos por las malas negociaciones que se hicieron, y tiene también un daño reputacional importante por toda la cantidad de fraudes y corrupción vinculada, y que incluso muchos de esos procesos se están llevando a cabo en los Estados Unidos. En este mes de noviembre o a finales de este año se especula que no solamente el caso de Rincón, sino cerca de 4 casos más pudiera tener ya sentencia en las Cortes Norteamericanas en Houston. Es decir, todo esto es un proceso que se está llevando a cabo, pero que involucra a muchas más personas de lo que nos teníamos imaginado y que todo termina allá. Solamente estamos hablando de procura. No hemos hablado todavía de las refinerías como tales, de inversiones que allí se hacían, ni mucho menos de la compra y venta de petróleo y sus derivados. Ahora, ustedes van a tratar de que esto pase más allá de Estados Unidos y que, por ejemplo, países como Suiza, España, también tengan conocimiento de que sus países fueron utilizados para la creación de estas empresas y que de alguna manera se tome alguna medida de tipo penal. Por supuesto, y sobre todo aún cuando se presume que están ligados también con el financiamiento del terrorismo. ¿No? Por ejemplo, Asdrúbal Chávez hizo pagos en cuentas suizas que pudieran estar ligadas al financiamiento del terrorismo, ¿no? Y estas son investigaciones serias que van mucho más allá, inclusive de lo que nosotros hemos hablado como lavado de dinero, malversación de fondos, fraude y violación a leyes federales. Ya estamos hablando también de un delito transnacional, sí, señor, que estaría involucrando pues ya intereses superiores. Es decir, lo que pasa en Venezuela ya trasciende de la política doméstica venezolana, ya trasciende de las diatribas internas que pudieran existir, porque están involucrados distintos agentes internacionales, dictadores centroamericanos, gobernantes de la Europa, pero no la Europa occidental, no, entre otros que están todos vinculados con lo que tiene que ver con la fuente de riquezas que tenía no solamente Ciclo, sino que también PDVSA, y que ahora están todos enfocados en el sur del país, allá en Venezuela. Diputado, le damos las gracias por habernos atendido acá en Benepres. A ustedes, un fuerte abrazo. Bien, era el diputado Freddy Superlano hablando de esta investigación, este informe que llegó a sus manos sobre la compra, la procura y compra de activos, digamos, a través de tercerizados
que realizó Citgo o PDVSA en Estados Unidos,